En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la familia de Nazaret acompañe a cada una de sus familias y a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros los cristianos católicos. Y vamos a hablar acerca de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Constantemente las personas hablamos de Dios, mencionamos la palabra Dios. Cuando nos despedimos decimos adiós. Cuando terminamos un proyecto decimos gracias a Dios. Cuando estamos ante una expectativa decimos primero Dios, Dios quiera, y algunos dicen con Dios por delante. Cuando queremos bendecir a alguien le decimos que Dios te bendiga. Mencionamos a Dios a cada instante. En el mundo hay muchas religiones que hablan de Dios, pero cada una de ellas tiene un concepto de Dios según cómo ellos manejan su fe. Pero nosotros en esta ocasión vamos a hablar acerca de quién es Dios para nosotros. Y para eso vamos a tomar la palabra de Dios, nuestra Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Y allí nosotros leemos este texto maravilloso que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, es decir, cuando nada existía, ya existía Dios. Y Dios ha creado los cielos y la tierra. Para el escritor sagrado, cielo es el mundo espiritual y tierra es el mundo material. Acá el escritor sagrado ha utilizado una figura literaria que se llama merismo, que consiste en mencionar dos extremos para dar a entender un todo. Cuando él dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, el mundo espiritual y el mundo material, está mencionando dos extremos para dar a entender que Dios ha creado todo lo que existe. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, Dios es el creador de todo cuanto existe. Algunos científicos, cuando se refieren al universo, ellos dicen de que son las leyes de la naturaleza las que manejan esa sincronía maravillosa del universo. Pero nosotros los cristianos sabemos por fe de que esas leyes de la naturaleza han sido generadas por nuestro Dios, que es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, este universo maravilloso que se mueve de una manera tan coordinada, ese universo también es creación de Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Pero nosotros, los seres humanos, somos parte de esa creación. Por lo tanto, también nosotros somos creación de Dios. Dios es nuestro creador. Y Jesús de Nazaret nos ha enseñado a decirle a Dios, a llamar a Dios Padre, Padre, porque Él es nuestro origen. Y en una ocasión o en varias ocasiones, el Señor Jesús nos enseñó a decirle amorosamente, papito, Abba, papito, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro origen. El Papa San Juan Pablo II, en sus catequesis de los miércoles, en el mes de julio del año 1995, nos habló acerca del infierno, del cielo y el purgatorio. Y cuando él se refiere al cielo, nos decía lo siguiente: los que peregrinan en este mundo en cercanía de Dios, cuando crucen el umbral de la muerte, encontrarán total y absoluta cercanía de Dios. Y eso es el cielo. El cielo es vivir en cercanía de Dios eternamente. Es decir, el cielo es retornar a nuestros orígenes, retornar a nuestro origen que es Dios. Pero cuando habló y dio la catequesis acerca del infierno, el Papa San Juan Pablo II dijo: los que peregrinan en este mundo en lejanía de Dios, cuando crucen el umbral de la muerte, encontrarán total y absoluta lejanía de Dios. Y ese es el infierno. El infierno es total y absoluta lejanía de Dios, vivir eternamente
lejos de Dios, en compañía de los demonios y de las almas de las personas más perversas que hayan existido a través de la historia. El infierno es equivocar el camino, es perderse en el regreso, es no retornar a nuestro origen que es Dios. Entonces, queridos amigos, la enseñanza de hoy nos ha dado dos ideas importantes. Dios es el creador de todo lo que existe para nosotros los cristianos. Para otras personas, Dios tendrá otro concepto, tendrán otra concepción de Dios. Pero para nosotros Él es el creador de todo cuanto existe. Y la segunda idea que hoy hemos desarrollado es que si nosotros somos creación de Dios, entonces Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro creador. Y tenemos que esforzarnos por volver a nuestro origen, para que cuando crucemos el umbral de la muerte, encontremos total y absoluta cercanía de Dios, y eso es el cielo. Vivir en cercanía de Dios, la vida eterna. Pero hoy vamos a hablar y vamos a desarrollar otra idea que es muy importante. Si Dios es el creador de todo cuanto existe, entonces nada puede haber superior a Dios. Y cualquier cosa, persona o circunstancia que nosotros ubiquemos en el lugar que le corresponde a Dios, a eso se le llama ídolo. Ídolo es todo aquello que nosotros ubicamos en el lugar que le corresponde a Dios. Hay muchas personas que ponen sus seguridades en diferentes circunstancias, personas o cosas. Y esas circunstancias, personas o cosas llegan a ocupar el lugar que le corresponde a Dios en la vida de esas personas. Y por lo tanto esas se convierten en ídolos. Pero los ídolos, como dice las Santas Escrituras, se desgastan. Los ídolos se derrumban y tarde o temprano también nos desilusionan. Hay personas que ponen su confianza en su profesión, y eso está bien, en su oficio, en sus fuerzas físicas, y dice, a mí nadie me gana. Otros ponen su confianza en su dinero, pero el dinero precisamente por eso se llama líquido, porque se va entre los dedos y desaparece. Un mal negocio puede hacer que el dinero se termine, que el dinero desaparezca. Y desaparece la seguridad para aquel que había puesto su esperanza en el dinero. Los ídolos se derrumban, solo Dios permanece. Pero también hay personas que creen que la palabra ídolo es sinónimo de imagen. Y a veces dicen que nosotros los cristianos católicos tenemos ídolos porque tenemos imágenes. Y es necesario en esta enseñanza aclarar que las tienen diferentes objetivos. Si uno ve una valla publicitaria en la carretera, esa valla tiene imágenes, pero la imagen tiene el objetivo de presentar un producto o de anunciar algo. Si vamos a un museo, ahí podemos ver imágenes, vemos estatuas, vemos pinturas, pero esas imágenes tienen un objetivo también, presentar el arte de una persona o la cultura de un pueblo. Para nosotros los cristianos católicos, las imágenes también tienen un objetivo y las podemos definir como señales de salvación que nos recuerdan las cosas del cielo. La Iglesia nunca nos ha enseñado de que las imágenes son Dios o que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Por lo tanto, vamos a ilustrarnos con lo que nos dice el Concilio de Nicea, un concilio que fue celebrado en el año 787. El concilio nos dice lo siguiente: como si continuáramos el camino regio y siguiendo el magisterio divinamente inspirado de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda certeza y diligencia que así como la figura de la preciosa y vivificadora cruz, así también las venerables y santas imágenes
ya sean de colores y pinceles como de otro material, decentemente se ubiquen en las santas iglesias de Dios, en los vasos y vestidos sagrados, en las paredes y retablos, en las casas y en los caminos, porque tanto las imágenes de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, como de nuestra Inmaculada Señora, nuestra Santa Madre de Dios, de los honorables ángeles y de todos los santos, junto con los varones ilustres. Los que contemplan estas imágenes, más rápidamente se elevan a recordar y desear lo que ellas representan, y a besar con veneración, no idolatría, que solamente a la naturaleza divina se debe dar, porque el honor a las imágenes pasa a lo que ellas representan. Así se refuerza la doctrina de nuestros santos padres y la tradición de la Santa Iglesia Católica. Segundo Concilio Ecuménico de Nicea, 24 de septiembre al 23 de octubre del año 787. La Iglesia lo que nos enseña es que nosotros debemos de tratar con respeto a las imágenes. Y así es como se refuerza la doctrina de la Iglesia. Pero también quiero compartir con ustedes otro texto. 800 años después, en el año 1563, la Iglesia tuvo nuevamente que tocar el tema, precisamente porque un sacerdote católico ya se había salido de la Iglesia y había creado muchas divisiones entre los cristianos, el padre Martín Lutero. En el año 1517, él abandonó la Iglesia católica y él inició un movimiento que luego generó muchas divisiones. Y él nuevamente, para poder generar una diferencia entre la doctrina de la Iglesia católica y la doctrina que él presentaba a sus seguidores, volvió a sacar el tema de las imágenes. Y la Iglesia tuvo nuevamente que reafirmar lo que enseña acerca de las imágenes. Y en el año 1563, en el Concilio de Trento, el 3 de diciembre, la Iglesia declara lo siguiente: el Sagrado Concilio manda que además las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de los santos se conserven principalmente en los templos y se les tribute el debido honor y veneración, no porque se crea que en ellas resida alguna divinidad o poder, por lo cual haya que darles culto o pedirles algo, sino porque el honor que tributamos a las imágenes pasa a aquello que ellas representan. Así se refuerza la doctrina de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica. Apreciables amigos, apreciables hermanos, la Iglesia nunca ha enseñado de que las imágenes ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Las imágenes son señales de salvación que nos recuerdan las cosas del cielo. Pero lo importante es que cuando uno contempla una imagen, es necesario conocer lo que esta imagen representa, para que así nuestra mente pueda elevarse apropiadamente hacia lo que ella representa. Por ejemplo, cuando yo veo una imagen de San Francisco de Asís, yo tengo que conocer la vida de Francisco para poder anhelar ser como Francisco, para poder tomar el ejemplo de Francisco de Asís. Son hermanos nuestros que han tenido una vida ejemplar y que por lo tanto la comunidad les ha dado la calidad de santos, de personas importantes, especiales, que son un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero cuando yo contemplo su imagen, no queda mi mente en la imagen de Francisco, sino se traslada a Francisco de Asís, a aquel que tuvo una vida ejemplar para mí. Entonces, queridos amigos, hemos hablado de tres cosas muy importantes. Una, ¿quién es Dios para nosotros los cristianos?
La Biblia nos lo dice. Dios es el creador de todo lo que existe. 2. Si nosotros los seres humanos somos parte de esa creación, Dios es nuestro creador. Y Jesús de Nazaret nos ha enseñado a llamarle Padre. Él es nuestro origen, pero también Él es nuestro destino. Hemos salido de las manos de Dios y nuestra alma siempre va a estar inquieta mientras no retorne a Dios, nos decía San Agustín. Entonces, la tercera idea que hemos desarrollado es que si Dios es el creador de todo lo que existe, nada puede haber superior a Dios. Por lo tanto, cualquier persona, circunstancia o cosa que nosotros ubiquemos en el lugar que le corresponde a Dios, a eso se le llama ídolo. Ídolo es todo aquello que ubicamos en el lugar que le corresponde a Dios. Las imágenes no son ídolos. La Iglesia nunca ha enseñado que una imagen ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Tampoco la Iglesia ha enseñado que haya imágenes milagrosas. Milagros solo los hace Dios. Y nosotros podemos alcanzar un milagro a través de la intercesión de un hermano nuestro que ya está en el cielo. Y podemos también alcanzar un milagro de Dios a través de una imagen, cuando nuestra mente se eleva a recordar aquellas cosas del cielo, aquellas cosas que me hacen grande y que me acercan a Dios. Que el Señor nos bendiga y vamos a tener la oportunidad de continuar platicando sobre algunos aspectos de nuestra fe que son básicos, pero que son importantes conocerlos para que nosotros podamos ir fortaleciendo aquello en las cosas que nosotros creemos. Que el Señor los cuide, que el Señor los bendiga y que la Sagrada Familia quede con todos ustedes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.